Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta conferencia que organiza el Grupo de Recerca de Estats, Nacions y Soberanías, el GRENS. Hoy tenemos el placer de presentar a Rocío Hernández Arias, que es doctora en Estudios Literarios por las Universidades de Vigo y A Coruña. Obtuvo el premio extraordinario por su tesis Semiótica de Utopía Libertaria Hispánica, leída en 2019. Y en la actualidad disfruta de un contrato postdoctoral Margarita Salas, con el que realiza una estancia de investigación en el Grupo de Investigación sobre Cultura, Edición y Literatura en el ámbito hispánico, siglos XIX y XXI, perteneciente al IIA del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Además, hablando un poco sobre su trayectoria, es un fiel reflejo de cómo está hoy en día la investigación y, sobre todo, de esa complicada etapa post-tesis, cuando uno se doctora y dice, muy bien, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Puesto que ha tenido que moverse bastante hasta conseguir este contrato postdoctoral. Concretamente, ha sido lectora de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo en la Varanasi Hindu University, en Varanasi, India, y también ha participado en el programa de secciones bilingües de docencia de español en su sección en Bulgaria. Concretamente, ¿en qué ciudad era? Stara Zagora. En Stara Zagora, efectivamente. Concretando sobre cuáles son sus dos líneas principales de investigación. La primera de ellas es la literatura utópica del ámbito libertario, desde una perspectiva cultural y semiológica, por una parte, y por otra parte, la edición, que es una actividad que también realiza de manera profesional. Ella es editora profesional también. Entre sus publicaciones podemos destacar su publicación Narrar el futuro, 1945, El advenimiento del comunismo libertario, de Alfonso Martínez Rizo, que se llevó a cabo en 2020, así como la edición del libro Más allá de la frontera, migraciones en las literaturas y culturas hispanoamericanas, en 2019, publicada en Peter Lang. Por lo tanto, hoy nos va a presentar esta conferencia sobre la historia de cómo la lengua gallega ha sido promovida por las instituciones. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias por esta invitación, por acogerme, por el público. Como bien ha dicho Alfonso, pues pertenezco a dos instituciones en este momento. Soy parte de la Universidad de Vigo por contrato, pero estoy haciendo una estancia en el CSIC, en Gicela, en el grupo del que ya he hablado. El IIAS, el Instituto de Lenguas, Literaturas y Antropologías, está ubicado en Madrid. En el seno de este grupo de investigación de Gicela nace el portal Ediderred, que es el portal de editoriales y editores iberoamericanos de los siglos XIX al XXI. Es un proyecto que está en continuo desarrollo, que está alojado en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y en el que se encuentra información de todo tipo sobre el mundo de la edición, ya sea autores, editoriales, etc. Tenemos pequeños textos, semblanzas, tenemos entrevistas, tenemos fotos, tenemos videoteca y continuamente se está desarrollando proyectos a su alrededor sobre la edición y los editoriales. En el momento actual estamos intentando desarrollar un proyecto llamado Cartografías Vitales Femeninas, entonces nos estamos centrando en figuras de editoras que sean importantes desde el siglos XIX hasta el XXI. Esto, como se ha convertido en un proyecto de humanidades digitales, sí que nos está costando más tiempo llevarlo a cabo, ponerlo en marcha, pero será otro tipo de datos. En la actualidad la mayor parte de ellos están subidos en PDF o en vídeos, pero a partir de ahora pretendemos que los datos sean semánticos a nivel digital y que también pues, que los vídeos incorporen subtítulos, etcétera, etcétera. Estamos dándole como una segunda vuelta al portal. Gracias a mi conexión con ellos, que yo he publicado semblanzas editoriales anarquistas, es la que he conseguido esta conexión con este grupo de investigación y solicité con ellos la Margarita Salas, lo cual ha supuesto una pequeña reorientación de mi carrera investigadora desde la anarquía, que en Galicia poco se estudia, hacia lo que es la edición en lengua gallega o la edición en Galicia, concretamente en el ámbito del feminismo,
que es el proyecto que estoy empezando a desarrollar en estos momentos. Para ello, sin embargo, he tenido que hacer diferentes entrevistas, para el portal también, y es cuando me he dado cuenta de que existe una historia de la promoción, la promoción institucional de la edición en lengua gallega no es como la promoción institucional de la edición en lengua catalana, en lengua valenciana o en euskera. Entonces, eso es de lo que vengo a hablar hoy en día. Mi interés en la edición proviene desde 2010, que fue cuando edité mi primer libro, de una manera bastante peregrina con Word, pero sí que fue un libro de actas y desde ahí soy editora académica. Además, luego adquirí un certificado de profesionalidad en desarrollo de productos editoriales, multimedia por la Xunta de Galicia, que me ha permitido aprender a utilizar software de edición, que sí que me está siendo muy útil en la actualidad. Pues InDesign, Premiere, ciertos tipos de programas que son hoy necesarios para proseguir una investigación en humanidades. También soy editora de la editorial cartonera Astromántica Cartoneira, que si alguien está interesado en saber lo que es la edición cartonera, es un fenómeno que comenzó en Latinoamérica, en Argentina concretamente en el 2001, y que lo que intenta es llevar los textos de autores reconocidos al pueblo por muy poco dinero. Y sacó, durante la crisis del 2001 Argentina, lo que hizo fue sacar a los niños de las calles y ponerlos en talleres a montar los libros. Los libros cartoneros se caracterizan porque cada portada es diferente, cada portada ha sido hecha por uno de los niños o por una persona que esté allí, y entonces los venden a precios muy bajos. De esa manera esto ha ido proliferando en Latinoamérica y en Europa hay algunas, pero en Europa digamos que es algo a nivel institucional, pues ya que aquí no tenemos ni cartoneros a los que comprarles el cartón, etcétera, etcétera, pero sí que nos permite hacer talleres en institutos, en cárceles y en sitios de este tipo, y de esta forma acercar lo que es la edición al mundo real. Gracias a mi estancia en Guicela, como decía, me he podido adentrar en el mundo editorial gallego y conocer algunas de sus personalidades, de las cuales veréis a pequeños fragmentos después. Y he podido realizar estas pequeñas entrevistas, que son las que me han dado pie a empezar esto. Este es el índice de lo que pretendo hablar. Es una breve historia de la edición en Galicia, que al final ha sido la parte más larga. Luego una pequeña relación de cuáles son las leyes y la normativa que afectan a la edición en lengua gallega, y por último la problemática actual, que dejaré más bien en palabras de los entrevistados. En primer lugar, pues quiero destacar que el título de este primer apartado se refiere a la edición en Galicia, pero no a la edición en lengua gallega, porque cuando en los inicios de la misma no se hicieron en esta lengua, sino en castellano, como supongo que ocurriría también aquí durante la época de Franco. Como señala Dolores Vilavedra, la historia de la editorial de Galicia comienza en el siglo XIX, como en el resto de la península, ligada pues lo que sale a la introducción de la prensa y la imprenta en el país. Aunque es cierto que hay periódicos, revistas y algunas monografías que sí que se refieren a la temática de Galicia, a la cultura, a la lengua, a cosas que estaban ocurriendo en el seno de la política, no se utiliza la lengua del país, estaban todas escritas en castellano. No será hasta el Resurgimento, que es básicamente pues, lo mismo que el Resurgimento, pero en Galicia, que se empieza a utilizar la lengua del país. Esta literatura le dio un nuevo impulso y se queda una nueva época. Al Resurgimento le llamamos la época dorada de las letras gallegas, aunque evidentemente en la actualidad las cosas han cambiado. Se inicia oficialmente con, existe también la época medieval de las cantigas de amigo, que son prácticamente pues la vertiente gallega de lo que son las cansados, de las cansos pues tanto de aquí como las francesas. Entonces también existe en Galicia una parte que son las cantigas de amigo, que son específicas de allí, y tenemos cantigas de amor y tenemos las cantigas, de Santa María. Entonces esta parte se produjo en la Edad Media y luego la literatura en gallego pues desapareció hasta el Resurgimento, que se inició oficialmente en 1863 con la publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, a la que todos creo que conocemos. Hasta este momento las pocas publicaciones que hay en gallego son panfletarias, algunos folletos, algunas hojas volanderas y lo poco que podemos encontrar. Esta es la portada de Nosa Terra, escrita por las Irmandades, de las que ahora hablaré, y que pertenece a 1926. Como veis, ya es una época bastante cercana a nosotros. Como decía, esto ya lo he dicho, pero así que la voy a pasar.
Hasta la fundación de la Biblioteca Gallega en 1885 por Andrés Martínez Salazar, la actividad editorial en Galicia se concentraba en Vigo, de donde yo vengo. Es la ciudad con mayor actividad industrial y con un potencial de crecimiento muy grande en la época por su puerto, por sus astilleros sobre todo, y también después ha sido un lugar en el que se producían muchos coches. Ahora estamos perdiendo muchos contratos, pero históricamente es una ciudad muy luchadora en el ámbito sindical vinculado a los trabajadores del metal. En 1853 se publica el primer número de Faro de Vigo, que es un periódico que quizás a todos nos suene porque ahora mismo pues, publica en castellano. Y lo publicaron las personas por las que os señalo aquí. Son importantes, son personajes bastante conocidos en Galicia, sobre todo también en Vigo. Es el periódico por antonomasia, sigue activo a día de hoy. Y como curiosidad quería señalar que Faro de Vigo como empresa editorial no será registrada en el registro de empresas editoriales que se puede consultar en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares hasta 1967. ¿Cuál es la curiosidad? Que todas las fundadoras que aparecen son mujeres. Son todas las mujeres de estos señores. Evidentemente, ninguna de ellas tenía ningún cargo, pero estaban allí. La fecha de fundación como editorial, sin embargo, es del año 1930. Está registrada este año, pero como editorial aparece en 1930. Publicó varios libros, sobre todo libros de fotografía sobre la ciudad de Vigo, se siguen publicando hoy en día. No es una editorial que publique literatura, pero es una editorial importante y también tiene una imprenta muy importante. Además, os quería enseñar esta foto. En esta imprenta es donde se publicó Cantares Gallegos. La primera edición se hizo aquí, en donde vemos a Revuelta, ahora es un bar. Esto está en el casco bello de Vigo. Y aunque Cantares Gallegos se escribió en Muxía, se publicó en una imprenta de Vigo. Era la imprenta Compañel, de la cual salían muchísimas publicaciones en ese momento. Andrés Martínez Salazar se trasladó a La Coruña para ejercer como director del Archivo Histórico de Galicia en 1872. Y aunque era de Astorga, esto no está aquí. Aunque era de Astorga, él se introdujo en la cultura gallega y se hizo amigo de Murguía, Rosalía de Castro y de otros grandes de la época. Entonces empezó a adquirir una cultura propia, casi como yo, que también soy del Bierzo y me ha pasado algo bastante similar. Espero algún día que se me recuerde como Andrés Martínez Salazar. Entonces él empezó a trabajar como director del Archivo Histórico de Galicia en 1872 y gracias a este contacto con la cultura gallega ejercerá una labor académica y editorial muy vinculada al Rexurdimento. La editorial que fundó junto a Juan Fernández Latorre, que es coruñés, nació en el 48 y murió en 1912, es fundar La Voz de Galicia, que también supongo que a todos nos suena. Esta está ubicada en Arteixo, que es donde están las grandes industrias del señor de Zara, que no me acuerdo cómo se llama. En la Biblioteca Gallega, es la primera editorial en la que digamos que se empiezan a publicar libros en gallego. Se publicarán 52 volúmenes, pero solo 9 de ellos estarán en gallego, aún durante la época del Rexurdimento. Sin embargo, todos se refieren a la cultura de Galicia o han sido escritos por autores gallegos. Debido a la amistad entre Salazar y Murguía y Rosalía, pudo acceder a muchas publicaciones de corte regionalista y federalista, que son los que estarán al principio a cargo de las primeras voces de Galicia. Esta editorial se constituye como referente de textos pasados, pues también de la época medieval, porque publicaron muchos textos medievales y presentes de la literatura gallega, y está precedida por una pequeña incursión editorial de Andrés Martínez, que publicó unos pocos volúmenes. El primer volumen de la Biblioteca de Gallega, como veis aquí, esos precursores de Manuel Murguía, un grande de Galicia, y un texto muy polémico porque es un autor en el que Murguía acusa a los gallegos de no defender su cultura. Es un texto muy polémico que casi no se vendió, la verdad, pero bueno, luego publicaron a Curros Enríquez y a Dodo Pondal, que no sé si los conocéis, pero por ejemplo Queixumes dos Pinos es un libro de poemas y el himno gallego proviene de aquí.
el de que digo rumorosos na costa verdescente, que podría cantarlo, pero no lo voy a hacer. En 1916 es la época de las Irmandades da Fala. Nacen las Irmandades da Fala con su precursor la Liga Agraria de Acción Gallega, que nació en 1910 y que publicaba una pequeña revista quincenal con el título de Acción Gallega. Este movimiento, que está vinculado al agrarismo, como también lo estuvieron las Irmandades, pretendía acceder a las instituciones gubernamentales para favorecer una revolución agraria. El movimiento desaparece en 1914 al vincularse al terrorismo, el gobierno vinculó el movimiento al terrorismo debido a enfrentamientos entre los líderes del grupo y las autoridades eclesiásticas y políticas del momento, que evidentemente eran de derechas. El agrarismo se empezará a expresar entonces a través de las Irmandades da Fala, porque no habían cerrado las Irmandades, sino el Grupo Acción Gallega. Y desde 1916 se van constituyendo en diferentes localidades gallegas con el objetivo de salvaguardar y cultivar, porque esto estaba escrito así, salvaguardar y cultivar la lengua y la cultura gallegas vinculadas a los campesinos y a la toma de conciencia de clase del país. Supongo que en otros lugares de la península y de Europa también os sucedió de esta forma, pero creo que aquí estuvo más vinculado a la industria, mientras que en Galicia, por sus características, estuvo vinculada al tema agrario, por supuesto. Las Irmandades da Fala contaban con el apoyo de la Real Academia Gallega y allí en 1906 se convocó una asamblea en la que se acordó la fundación. Estos grupos surgen en la Real Academia Gallega, está en San Compostela. Luego sufren grupos en Monforte, en Pontevedra, en Orense, en Villalba, en Ferrol y en Betanzos y en algunas otras localidades, hasta alcanzar el número de 28 irmandades. Aunque la mayoría de ellas publicaban sus propios boletines, que sí que estaban en gallego, a Nosa Terra fue el órgano de la agrupación. Era allí donde publicaban mucho, sobre todo, pues, textos ideológicos en los que pretendían llamar la conciencia del pueblo y llamar a cada más gente a las asambleas para que luchara por las reivindicaciones que querían. Este periódico ya se había publicado anteriormente, no es que ellos lo crearan, pero sí que se les pasó el testigo a las Irmandades. Y después de la Guerra Civil se seguirá publicando en el exilio. En Argentina se publicará y también volverá a Galiza como seminario en 1977. Como podéis ver aquí, a Nosa Terra tuvo varias vinculaciones, la de Solidaridad Gallega, pues las sociedades de ayuda mutua, la de las Irmandades da Fala, que también se sucedió durante la dictadura de Primo de Rivera, y después la del Partido Galleguista, hasta el estallido de la Guerra Civil. Además de la defensa de la lengua, el programa político de las Irmandades, que se dio a conocer en el Congreso de Lugo de 1918, incluía otras reivindicaciones muy vinculadas al resto de países históricos de la península, como la autonomía de Galicia y la cooficialidad de la lengua gallega junto al castellano. También cabe destacar que pretendían crear un Estado federal con Portugal, algo que quizás no se conozca tanto. Las Irmandades incentivaron la creación de muchas editoriales para promocionar la lengua y la cultura. Destaca la editorial Céltica, que se fundó en Ferrol, como podéis ver aquí en los años, y tuvo algunos colaboradores destacados como Jaime Quintanilla, Ramón Vilar Ponte, que son grandes dentro no solo de la literatura, sino también de la política gallega, entre otros. Además, en ellos se publicaron, en estas editoriales se publicaron a obras de autores de la talla de Risco, Castelao, Otero Pedrallo, todos los grandes del Resurgimiento y de las épocas posteriores. Desde 1922 se publicaron 13 títulos de la novela mensual ilustrada, donde apareció por primera vez Un hoyo de vidrio, de Castelao, que no sé si os sonará, pero básicamente narra la historia de un hombre que está hecho de vidrio y se rompe. Tiene muchas implicaciones con el pueblo gallego, con lo frágil que era. La dictadura de Primo de Rivera ordenó cerrar la editorial en 1923 y mientras estaban preparando un volumen, pues cuando se cerró, se funda la editorial LAR, que es la sucesora de Céltica, en donde se publicarán sobre todo novela corta, pero también algunas obras de teatro. Su catálogo se puede consultar online si alguien está interesado en verlo, y entre ellas, como curiosidad, para mí, curiosidad, cabe destacar La rara avis
o Anarquista, de 1924, de Leandro Pita. Para mí es una rara avis porque en Galicia el anarquismo brilla bastante por su ausencia. Esta editorial estaba dirigida por Leandro Carre Alvarellos, que también es una persona importante en La Coruña, y por Ángel Casal, que Ángel Casal pues, también es una persona bastante destacada en el ámbito editorial gallego. Ángel Casal, que nació en Coruña en el 95 y murió en Arzuadón del Queso en el 36, le dieron el paseo, evidentemente. Tras su disolución en 1928 fundará la editorial Nos. Es una editorial histórica en Galicia y que también de ella saldría la revista Nos, pero también seguirá publicando a Nosa Terra, saldrá de su imprenta. Esta editorial, que tuvo un periodo bastante corto para lo importante que es, señala Dolores Vilabe en uno de los artículos lo siguiente. Ángel Casal, quien en 1927 empezó a publicar en Santiago el más ambicioso catálogo editorial hasta la fecha, el de la editorial Nos, cuyos fondos e instalaciones fueron incautados por los fascistas en los primeros años del golpe de Estado del 36 y pocos días después Casal aparecería asesinado en una cuneta. Tras la Guerra Civil Española, durante la Guerra Civil Española, aparte que Galicia cayó en un día, nadie estaba preparado para ponerse a editar nada. Evidentemente tampoco se iban a publicar panfletos en gallego porque había caído en manos de los fascistas. La edición en gallego se traslada al exilio, fundamentalmente a Buenos Aires, que es donde van la mayor parte de gallegos, aunque también habría algunos en Montevideo y en México. La edición en gallego se traslada fundamentalmente a Buenos Aires, donde emigra sobre todo Luis Seoane, a quien quizás sí conozcáis por su obra artística. Pero también muchos otros galleguistas. En Buenos Aires, Seoane pondrá en marcha la editorial Nova junto a Arturo Cuadrado Moure en 1943. Ellos dos habían trabajado para MC. MC es una editorial argentina con bastante historia y trabajaron allí bastante tiempo. Después decidieron fundar su propio proyecto para darle visibilidad a lo que es la cultura gallega en el exilio, pero siguieron utilizando su misma imprenta, por lo cual yo supongo que las relaciones seguían siendo buenas. Esta editorial, la de Cuadrado y Seoane, Nova, aunará a todos los intelectuales y escritores gallegos preocupados por la difusión de la lengua y la cultura. En esta editorial, sin embargo, se publicarán muchos artículos de títulos extranjeros traducidos al castellano y muchos autores hispanoamericanos. No podemos decir que es una editorial en la que se publique sobre todo en gallego, casi todo se publica en castellano, pero por lo menos se mantiene la temática gallega y permite a los autores seguir ejerciendo su profesión y establecer también contactos con lo que es la intelectualidad de Buenos Aires. Debemos también destacar el ensayo, la publicación de S'entreva en Galiza, que es un ensayo de Castelao del 44, en el que sí que se habla del galleguismo y sí que está escrito en gallego. Y además se hizo en 1948, se celebró la primera exposición de libros y autores gallegos en Buenos Aires, que también es un dato resaltable que se haga en Buenos Aires. O sea, imaginaros la gran cantidad de exiliados gallegos que podía haber allí. De hecho, existe un centro gallego de Buenos Aires que es el responsable de la publicación de Sempre en Galiza y de muchas conferencias que se organizaban, y sobre todo ese es el que se encargaba de enviar las novelas que se publicaban allí, los textos que se publicaban allí, pues bajo otras cubiertas al régimen franquista. En 1949 ya se empieza una pequeña época de tolerancia en la que se publicará la primera iniciativa que se puede hacer, de la que se puede hablar durante el franquismo. Aunque estas nuevas pequeñas editoriales estaban pensadas para favorecer esta tolerancia, quiero decir, no publicaban temas galleguistas, no publicaban temas políticos, pero sí publicaban pequeñas obras en gallego referidas sobre todo a temas de tipo costumbrista. Vamos a ver cómo se hace el pan, vamos a describir el puerto, cosas de este tipo que permitían, de una manera bastante subterfugia, hablar de la cultura gallega en gallego sin que te cerraran la editorial y te mataran. La primera iniciativa, que es de nombre Editorial de los Bibliófilos Gallegos, del 49 al 92, que duró bastante tiempo, y es responsable del Diccionario Bio-Bibliográfico de Escritores Gallegos,
se dedicó a reeditar obras antiguas y a poner autores contemporáneos de tipo costumbrista. Sus fundadores proceden casi todos del Instituto de Estudios Gallegos, que se había fundado en 1943 con el nombre en castellano, vinculado al CSIC. Y es otra de las iniciativas culturales de la comunidad. También se centraron en la edición de colecciones dirigidas a la promoción de las letras medievales, porque en las letras medievales no podemos encontrar temática política que haga que te cierren la editorial. No estaban en gallego, como he dicho, pero bueno. En 1950 nace la editorial Monterrey en Vigo, que estuvo activa 10 años y que publicó 3 colecciones, una de ellos en castellano y diseñada para la difusión de temas gallegos, y las otras 2 en gallego, de autores antiguos, y otra de autores que estaban empezando a emerger. También es de especial interés el nacimiento de la editorial Galaxia en 1950 en Vigo, que todavía hoy permanece activa y que es un referente cultural para Galiza y para la cultura. Esta es una editorial digamos que es más representativa que Xerais, que a la que quizás todos conozcamos y que luego es muy importante por otras casas, pero siempre ha permanecido en manos de el comité de empresa. Tiene pequeñas acciones, no hay comités mayoritarios. Las decisiones de qué se publica, cuándo se publica y a quién se publica están solo en manos del equipo editorial. Es una editora de las pocas que ha permanecido independiente en esta época de grandes grupos editoriales en las que todo se diluye, y hoy en día sigue publicando cosas bastante en boga de lo que es pues, la cultura gallega. Su colección Feminismos es muy resaltable también, y sus ediciones son muy cuidadas y no creo que ganen mucho dinero, pero sí que se les ve contentos. Luego iréis a hablar a su director también. También cobra relevancia la Fundación Ensada en el 63 de Edicións do Castro, pues está vinculada a la fábrica de cerámica Sargadelos. Este es el logo de do Castro, que se parece mucho a la cerámica Sargadelos, y que es iniciativa de Isaac Díaz Pardo, que también es una persona importante. Su objetivo era recuperar la memoria histórica gallega e iniciar la divulgación científica en lengua gallega, que era algo que estaba por hacer, y para que la gente pudiera aprender sobre temas en su propia lengua. Publicó muy diversas colecciones que abarcan muchísimos géneros literarios y divulgativos. No he tocado el catálogo en este momento porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero se puede consultar en la página de Sargadelos si alguien lo quiere hacer. Durante la década de los 70 y los primeros años de los 80 proliferan las editoriales en el territorio gallego. Pues una época en la que se empieza, bueno, luego veréis por qué, por las leyes todos sabemos por qué, por las leyes por los estatutos de autonomía, por las leyes de normalización lingüística, etcétera, etcétera, pues se permite una época dorada de la edición. Y durante estos momentos, aunque hay un montón de editoriales, yo quiero destacar el nacimiento de Xerais en Vigo en 1979 y de Sotelo Blanco Ediciones en Compostela en el 80. El mayor cambio, sin embargo, se produce en 1981. Estas son las leyes de las que os voy a hablar en esta segunda parte de la conferencia y que son las que tienen una mayor implicación para lo que es la edición en lengua gallega. En 1981 se publica el Estatuto de Autonomía de Galicia, entra en vigor. No se publica porque esto supone una revolución en la edición en lengua gallega, pero también para su promoción y para la cultura. En su artículo 5 se establece que la lengua propia de la comunidad es el gallego, por vez primera. Se establece su oficialidad y se señala, y cito, los poderes públicos potenciarán la utilización del gallego en todos los órdenes de la vida pública, cultural e informativa y dispondrán los medios necesarios para facilitar su conocimiento. Esta promoción y enseñanza en la lengua queda en manos de la comunidad autónoma, según el artículo 27, en el que se establecen las competencias de la comunidad, en el número 20. Esta primera ley estaba en el tintero, la iban a aprobar cuando Franco dio el golpe de Estado, así que digamos que es una refundición y ya estaba publicada. Tuvo que esperar 45 años para ser aprobada finalmente, pero permitió la introducción de la lengua gallega en la enseñanza y facilitó la expansión del mundo editorial en Galicia. En 1983 se publicará la Ley de Normalización Lingüística de Galicia. La ley es la 3.983, si a alguien le interesa,
que en su título tercero dedica 6 artículos a la normativa del uso en la enseñanza. En esta ley se indican 2 puntos clave que tendrán repercusión en el mundo editorial. En el artículo 13.1 se señala que los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua materna. Y en el 14.1 que la lengua gallega es materia de estudio obligatorio en todos los niveles no universitarios. La existencia de estas 2 medidas determina la introducción progresiva, que también aparece en el documento, y para ello hacía falta tener libros de texto, que no existían hasta el momento. Estos libros de texto se crearán en esos momentos y la mayor parte de ellos salen de Xerais. Como también sale de Xerais los diccionarios que todos utilizamos, bueno, la gente de mi generación, en los principios de los 90, utilizamos el formarnos en gallego. A esto hay que añadir también que se crearon obras de lectura, las obras de lectura de las más materias. Entonces empezaron a publicar pequeñas obras adecuadas para todos los niveles educativos para que la gente los pudiera leer. Las editoriales entonces pasan de ser pequeños lugares en los que se hablaba de las circunstancias políticas del país, de lo que estaba sucediendo, se publicaban pequeñas novelas de temática política, a profesionalizarse, a crear una profesión específica, pues ya sea literaria o para la cultura, para la enseñanza, pero es una profesionalización que antes no existía en la edición gallega y ya no tiene esa voluntad reivindicativa que había antes. En el expediente fundacional de la editorial Xerais, que también está en el AGA, se recogen sus estatutos y se señala que es una editorial generalista cuyo objetivo es el fomento de la cultura gallega mediante la edición de libros en dicha lengua. Y ahora sí os voy a poner un pequeño fragmento de 2 personas hablando de Xerais. Camiño Noia es la cofundadora de la editorial Xerais junto a su marido Ángel Maure, que era el que hacía más las cosas, pero sin embargo Carmiño Noia es la catedrática de lengua gallega en la Universidad de Vigo y es la que hacía las correcciones. Os voy a poner 2 minutos de lo que dice. Da creación, pero nese momento era máis necesario que nunca, porque hasta ahora pues, non, o galego non estaba permitido na escola, nin as editoriais pues, publicaban algunhas cousas, pero tampouco había unha promoción en ningún sitio do galego. Pero xa a finais, despois da morte de Franco, sí que se empezan os colectivos, e eu entre eles, e Xulián empezámonos a mobilizar para que o galego se introduza na escola. Bueno, ao mesmo tempo que o facían os cataláns e os vascos, que andaban moito máis lixeiros que a nós, non? Entón, nós tamén reivindicábamos eso, e por suposto, xa co cambio, coa nova Constitución, con isto que se chamou a transición e tal, pois xa se decía que sí, que o galego e todas as linguas minoritarias do país que iban a entrar na escola e que se iban a promover. E claro, era un momento fundamental para ter que darlle aos rapaces e rapazas, porque, moi ben, o galego na escola, pero resulta que non había libros que lle gustasen aos nenos, non había material, non había ningún libro daquela. A Naya xa fixera, cando estuvo Xulián, uns libros, unha colección de libros bueno, de lecturas galegas, Lúa Nova 1, 2, 3, 4 para SB, que xa se iban introducindo como lecturas voluntarias, non era obligatorio, pero pois eses libros xa se venderon ata... Este é o testimonio de Camiño Noia e logo quero poñervos tamén, perdón, me he vuelto a cambiar de lengua, quiero hablaros tamén, poneros a Manuel Bragado, que fue director de Xerais desde el 94 hasta 2018. Él es orientador escolar en centros de primaria, pero estuvo vinculado al mundo de la edición muchísimo tiempo. Os voy a poner 2 minutos de su discurso tamén ahora, logo máis. Xulián Moure concebiu a editorial cando a fundou con Camiño Noia e con Germán Sánchez Ruy Pérez e conformou unha editorial que no seu propio nome xa expresaba o seu espírito, que era un espírito xeralista, de querer ocupar todos os ámbitos
da edición en lingua galega. É un dos ámbitos esenciais da edición en lingua galega, entendeu que era o educativo. El soubo, no momento da fundación, entender que a incorporación do galego ao sistema educativo, tanto como lingua que se podía, que se aprendía no sistema educativo obligatorio, como posteriormente como lingua vehicular que se utilizaba nas diversas materias, pois era unha posibilidade de edición e realmente pois foi un carácter que imprimiu ese carácter de editora educativo que a editorial pois non perdeu canto menos hasta que houve o seu director no ano 18. Publicamos centos de milleiros de exemplares de libros de lingua galega que ocuparon pois, todos os ámbitos e todas as etapas educativas, como outros donde o galego foi utilizado como lingua vehicular. Pues desde... Y aquí voy a dejar las... No lo voy a cerrar porque también luego os quiero hablar de... Uy, bueno, sí está bien. Todos los estudiantes de Galicia de los años 90 recordamos los libros de Xerais, todos. Porque no solo lo editaban para la asignatura Lingua y Literaturas Galegas, sino también para muchas otras asignaturas que se instituyeron como lengua, porque el gallego se instituyó como lengua vehicular. Yo recuerdo haber estudiado historia en gallego, estudiar biología en gallego, casi todas las asignaturas se daban en gallego, menos gimnasia, a lo que quizás debería llamar educación física, y evidentemente lengua y literatura castellanas, que nos iban a dar en gallego, pero la mayoría estaban en gallego. Además hicieron el gran diccionario Xerais da Lingua, que fue el primer diccionario que existió, que era bastante grandote, pero luego hicieron el pequeño diccionario Xerais de manera escolar, que era el que todos teníamos, uno así muy chiquitito, naranja, y que todos recordamos, todos los de esa época. Hoy en día han hecho también diccionarios gallego-castellano, que era bastante necesario, porque al haber sido una lengua que no se habló durante tanto tiempo, los castellanismos son muy habituales cuando hablas en gallego, por lo menos en mi caso. La importancia de esta editorial y de Galaxia han sido claves en la formación de una nueva generación de gallegos y gallegas. De hecho, otra de las anécdotas que quería contar es una de las colecciones de Xerais, que era de novela infantil, se llamaba Xabarín, y tuvo muchísimo éxito. No sé si a alguien le suena Xabarín Clube, pero era un programa para niños y niñas en el que nos ponían dibujos animados. Y bueno, pero era tanto porque eran los 90. Entonces también pues había vídeos musicales de Aerolíneas Federales, de la movida de Vigo, etcétera, etcétera. Y aprendimos gallego a través de ese programa. Sigue hoy en día, ya no con esta tendencia tan abierta de los años 90, pero pues, se trasladó de la editorial a la televisión y no al revés, que es lo que mucha gente piensa. La promoción del libro en lengua gallega continuará imparable hasta el año 2007, cuando entra en vigor la Ley del Libro de la Lectura, que se aprobó en diciembre de 2006. Esta ley se creó para promover la lectura en Galicia y es una de las más polémicas. En la ley se dice, literalmente, la presente ley reconoce el libro y la lectura como instrumentos indispensables para la transmisión de la cultura y para el desarrollo de nuestra propia identidad. Además, procura la promoción del libro gallego y de su lectura. Además, se contemplan medidas que persiguen articular una política de promoción de los creadores y creadoras gallegas, potenciar la traducción a nuestra lengua, establecer líneas de ayudas destinadas a los diferentes agentes, particularmente encaminados a la renovación tecnológica y a la modernización de la industria del libro, colaborar con las editoras gallegas y sus asociaciones profesionales y participar en las actividades feriales nacionales e internacionales. Los agentes culturales gallegos, tanto los vinculados al mundo editorial de manera empresarial como los vinculados a él de manera institucional o cultural, sintieron que esta ley sería por fin aquello que Galicia necesitaba desde hace mucho tiempo. En un primer texto se habló de la creación del Instituto Rosalía de Castro, que estaría especialmente dedicados a la promoción de la lengua y la cultura gallegas,
de que ahí partieran líneas de ayuda a la divulgación, al estudio en lengua gallega. Esta ley para nosotros suponía la equiparación de nuestra comunidad con Cataluña, Euskadi, donde sí existen este tipo de instituciones, como el Instituto Jaume Monjul o la Asociación de Editores en Lengua Valenciana, u otros muchos, pero no tuvo ninguna repercusión. Este instituto no se ha creado, no se han llevado líneas de ayuda. Luego iréis a Francisco Castro decir cuánto invierte la Xunta en edición en gallego. No se ha escrito eso, no existen ayudas directas. El stand editorial de la Xunta ni siquiera promueve, en las grandes ferias, ni siquiera promueve la lengua gallega. Las ayudas se dan tanto a la edición en lengua gallega como en lengua castellana, solo es que sea de Galicia, y la burocracia excesivamente complicada que existe para pedir la traducción de otras lenguas al gallego lo hace imposible para autores de otros y editoriales de otros países poder acceder a ellas. A esto hay que sumar la aprobación en el 2010 del decreto de plurilingüismo, que es el decreto 79/2010 de la Xunta en la enseñanza no universitaria. Ya desde 2007 se venía aplicando una falta de un número de horas mínimo para la enseñanza en gallego. En mi época se enseñaba casi todo en gallego, a partir del 2007, no sé por qué, se decidió que ya no había número de horas mínimo y esto llevó a que la mayor parte, salvo evidentemente lengua y literatura galegas, llegó a que se me impartieran casi todas en castellano. En 2010, en esta ley se señala que solo se dará en castellano matemáticas, una asignatura bastante importante, y en gallego conocimiento del medio social, natural y cultural en educación primaria. En secundaria se impartirían en gallego las asignaturas de ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, biología y geología, y en castellano matemáticas, tecnología, física y química. Y en bachillerato solo se señala que se establecerá una oferta equilibrada, igual que en FP. Aunque se deja en manos de los centros la decisión, la realidad es que las editoriales ya no tienen dinero para publicar, todo ha pasado a grandes grupos editoriales y que no existe la voluntad de crear nuevos libros de texto en una lengua oficial en la lengua oficial de Galicia, que es el gallego, sino que es mucho más sencillo coger y cambiar 4 cosas de los libros que se editan para el resto de España y llevarlos a Galicia. Como el asunto no nos obliga, no lo hacemos. Además, vemos que estos son otros libros, pues a lo mejor alguno queda, pero no están actualizados para las nuevas generaciones. Entonces, aunque el profesor lo quiera utilizar, no lo va a poder utilizar porque no se puede ni adaptar a la nueva ley educativa ni se adapta a la realidad social. El nivel de enseñanza que hubo en los años 90 no es el nivel de enseñanza que hay ahora. Esto ha tenido una repercusión enorme. Además, Anaya Xerais se integró en Anaya del todo y esto ha supuesto un gran detrimento de los libros en gallego. Los libros ya están consolidados en castellano. Y ahora voy a hablaros ya no tengo nada más aquí, pero voy a hablaros de la problemática actual. Yo voy a decir 4 cosas y os voy a poner las intervenciones de 4 personas. Hay un gran número de editores y editoras y agentes literarios, traductores, ilustradores, etcétera, que han decidido montar sus propias editoriales ante la falta de trabajo en grandes grupos. Pues destacan muchas. Ahí está Piario, de la que veréis a Doris Tembrás, está Rinoceronte, que está especializada en traducción, sigue Galaxia, que es una de las grandes. La mayor parte de ellas están integradas en torno a la Asociación Galega de Editoras, que sí que intenta promover la cultura en el exterior, pero claro, se financia por las cuotas de sus socios, lo cual hace que todo esté muy limitado. El libro gallego, además, en la actualidad, como el resto de la literatura impresa, es otro tipo de libro. Ya no es solo lectura, es un libro cuidado en el que se está cuidando lo que es la edición, lo que es el ilustrador, el formato, más allá de lo que sea un libro de bolsillo, que todo se está ya en manos del mundo digital. Pero para esto sí que han nacido estas nuevas editoriales y existen muchas editoriales muy impresionantes en Galicia, pero no existen estas ayudas institucionales. La proliferación el caso más importante quizás sea el de Calandraca, que quizás sí que os suene, porque publica en 5 lenguas, libros infantiles y juveniles, y creo que también en catalán. Y aún así sin apoyo institucional. Ellos consiguen el dinero gracias a que publican en todas estas lenguas. Y ahora os voy a poner los vídeos de estas personas hablando de la situación actual, porque creo que son ellos los que tienen que decíroslo.
Empezamos por Dores Tembrás. Dores Tembrás es la cofundadora de Apiario, que es una cooperativa, una editorial independiente especializada en poesía, sobre todo en lengua infantil y para literatura infantil e juvenil. Temos interés. O que pasa que o sistema literario galego ten unha realidade moi difícil nese sentido. Entón, digamos que sendo un proxecto tan humilde, non é doado ter acceso a espazos que eu creo que serían posíveis se a administración estivera interesada en darllos, en crear espazos. Eu creo que estamos, non sei se é así no resto do mundo, pero eu creo que no noso país estamos sempre falando da necesidade. Eu creo que Bragado falara xa el tempo, Bragado e outros editores, da necesidade de crear unha oficina do libro e da literatura galega. Esa oficina eu creo que nos permitiría avanzar moito nese sentido, aunar esforzos, olladas, buscar obxectivos donde a administración e o goberno xogase un papel a hora de buscar ese espazo que teñen outras literaturas do mundo E outras literaturas da península tamén. Entón, eu creo que nese sentido sería importante pensar nunha estrategia a medio e longo prazo, pero que non existe agora mesmo. E non existe para o noso sector, entre outras cousas, porque non existe para a lingua. Entón, aí é onde nós temos un problema serio, que son os lectores. Dirías entón que o futuro reto da edición en galego é a creación dunha oficina que permita a promoción da lingua, a promoción das novedades editoriales? Sí, eu creo que o reto pasa por aí, o desafío pasa por aí, porque necesitamos unha estrategia que toque moitos paus e sobre todo que entenda que unha literatura depende dunha lingua totalmente. Entón, dito isto, crear plans específicos para a promoción da lectura sería fundamental. Entender que hai que darlle continuidade nesa procura de primeiros lectores, pasando por todas as idades, non? É fundamental, etcétera, etcétera, etcétera. Aí Agora vou poñer as impresións de Anxa Correa, que é editora en Rinoceronte, a especializada en traducción. Han publicado libros traducidos do coreano, del coreano y de muchas otras lenguas como del finlandés. Es una editorial bastante llamativa. Y nada, ella también tiene su opinión, por supuesto. Por o libro galego, poderían impulsar la difusión da cultura galega no exterior, que están a facelo ben? Creemos que se podería facer moito máis, que as institucións deberían facer do libro algo presente na sociedade, do libro galego algo presente na sociedade, por exemplo, tamén aumentando o número de bibliotecas, aumentando a súa dotación orzamentaria. Sabemos que nas bibliotecas estánse vivindo momentos así un pouco inestables tanto en canto a persoal como dotación. E despois, por exemplo, pensamos que se pode facer moito máis en canto a promover o libro dentro da sociedade e a súa presenza en todo o ámbito social. Despois, por exemplo, en canto á internacionalización, por exemplo, sí, tamén se podría facer moito máis. Temos as axudas á traducción, que son tanto para a traducción de outras linguas ao galego como do galego a outras linguas.
Dubidamos que do galego a outras linguas haxa moitas editoriais de fora que cheguen a saber da súa existencia ou que saiban como cumplimentar todos os pasos para poder solicitar esa axuda. Faría falta mellor un organismo, non como hai en moitos países, de promoción do libro da cultura en cuestión, que visibilice, que promocione, que promova a súa lingua e a súa cultura. Antes de poneros el siguiente, quería especificar que, bueno, igual esto no hace falta decirlo, pero cuando hablamos de país, no hablamos de España. Vale. Lo suponía, pero bueno, por si acaso había que aclararlo. Este es Francisco Castro, que es el director de Galaxia, de las que ya os he hablado bastante. O máis importante é que un grupo de represaliados do franquismo que pasaron por prisión, que viron como seus amigos e amigas, en moitos casos, morreron fusilados nunha cuneta, se xuntaran e decidiran botar esta aventura a camiñar. Ese foi o gran fito. O 25 de xullo, Día de Galicia, escolleuse por algo, do ano 1950. Ese foi o gran fito e foi a súa gran heroicidade e é o que nos permite a nós, cando nos sentimos un pouco atribulados e pensamos que difíciles están as cousas, decir, non, difícil o tivo esta xente e aquí estamos. Cal cree que é o papel que deberían desempeñar as institucións públicas culturais para difundir a edición galega e impulsala no exterior? Bueno, creo que a resposta está na propia pregunta. As institucións culturais galegas deberían apoiar a edición galega e proxectala no exterior. Fano? Non como deberían, non tanto como deberían, non co esforzo que deberían. Para min é moi duro volver de Valencia, no intre en que gravamos esta entrevista, eu acabo de chegar de Valencia, como editor convidado pola Asociación de Editores del País Valencià e saber que a Xunta de Galicia destina 300 e pico mil euros de axudas a edición e a Generalitat de Valencia 1 millón. Non pode ser que teñamos máis falantes de galego que de Valencià e que haxa 300.000 euros en axudas para todas as editoriais de Galicia, incluídas as que publican en castelán, e haxa 1 millón de euros só para as que editan en Valencia. Que papel deberían ter as ferias do libro internacionais e nacionais na difusión da cultura galega? Bueno, depende, non? As feiras son un lugar onde se vende. Entón non sei se o papel das feiras é difundir. Por lo menos as feiras do libro que celebramos dentro do noso país. Aí a finalidade ten que ser a venda. Porque as que organizan son os libreiros e, polo tanto, aí os editores o que facemos é presentar as nosas novidades, moderar actos, é dicir, facer unha programación que faga que chegue público e que ese público vai ás casetas e merque libros. Outra cousa son as feiras internacionais. Outra cousa é Boloña, Frankfurt, Guadalajara, Londres, etcétera, etcétera, non? Bueno, aí a Administración Autonómica, a Xunta de Galicia, ten toda a responsabilidade para argallar unha programación que nos permita as editoriais do noso país ali facer o noso traballo, que é vender os nosos libros a outras linguas. Están a facendo? Sí. Coa necesidade obxectiva que nos precisamos? Non. E volvo ao mesmo. Non pode ser que o stand do Ramón Llull, que é a institución catalá para promocionar os seus libros, sexa 10 veces máis grande que o stand da Xunta. Cal é o futuro e os retos da edición en galego? Son exactamente os mesmos que a edición en calquera lingua do mundo. Non somos un sistema editorial absolutamente moderno, o que un aprende cando vai ás feiras por aí e que non temos por que ter complexo de nada, non facemos peor os libros, tampouco os facemos mellor, facémonos como os fai o resto. Facemos cousas estupendas, facemos cousas normalitas e ás veces metemos a zoca, facemos cousas moi malas. Somos un mundo editorial absolutamente normal. Pero temos un problema que non teñen outras latitudes lingüísticas e é a perda de falantes. O reto é como manter un sistema editorial en lingua galega se cada ano, Consello da Cultura Galega, Real Academia Galega, constatan que temos menos falantes. Esa é a nosa tragedia, ese é o noso temor, porque ti funcionas nun mercado no que hai consumidores. Os consumidores de produtos en lingua galega non só de edición, cine, teatro, música, son os falantes en lingua galega. Se cada ano, insisto, Real Academia Galega e Consello de Cultura Galega, que non son
institucións independentistas políticamente na esquerda radical, non? Son dúas institucións que dependen de maneira directa ou indirecta da Xunta de Galicia, non? Ainda que teñan a súa propia autonomía. Si son eles que científicamente están constatando que cada ano hai menos falantes, que cada ano, por lo tanto, a situación é peor, o gran reto é revertir iso. E iso non o temos que facer as editoriais. Non somos as editoriais, aínda que o facemos, pero non somos as editoriais os que temos que ser os que nos responsabilicemos de que haxa máis falantes. Non, hai algo que se chama goberno. E o goberno galego, estou segurísimo que se o goberno de España constatase que hai cada vez menos falantes de español, habería unha reacción. Estou seguro. Estou esperando pola reacción en Galicia. Por último voy a poner a Manuel Bragado unos minutos también, que también pues, nos va a dar su perspectiva, una perspectiva bastante más larga, pero... No, perdón, no es aquí. As feiras era a facer visible os nosos catálogos, as nosas novedades e, se fose posible, a vender os dereitos das nosas obras. E incluso, pois, houve editores audaces e moi creativos en Galicia, como os editores Impatís e Souvenirs de Calandraca, que foron capaces de desenvolver os seus proxectos con carácter multilingüe e dirixidos a diversos mercados. E iso é a edade adulta do libro galego, onde o proxecto do libro galego non acaba de coallar, de consolidarse, de solidificarse como era necesario. Porque o que nos falta é unha estrategia colectiva, é unha estrategia compartida de presentación e de promoción do libro galego no mundo. E iso é un... Bueno, pues lo voy a parar aquí porque más o menos dice lo que han dicho el resto de editores. Esto es lo que os quería contar, es lo pequeñamente comparativo que he podido hacer, la situación que existe hoy en día en la historia, en la edición en lengua gallega, y os doy las gracias a todos por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. Está interesantísima este largo recorrido de la edición en lengua gallega, los altibajos, más bajos que altis, yo creo. Creo que se podría resumir en el gallego se está perdiendo, ¿no? Básicamente. No creo que se pueda resumir. No sé qué se esté perdiendo el gallego. Lo que se está perdiendo es... En cualquier caso, sí que creo que además que una charla de este tipo se dé en la Universitat Pompeu Fabra, que el tema lingüístico es el pan de cada día, especialmente para los no catalanoparlantes. Creo que esto aporta una gran riqueza, que se hable de estos temas, de cómo está la situación en otros ámbitos, etc. En cualquier caso, muchísimas gracias. ¿Y alguien tiene alguna pregunta? Vale, me acerco con el micro. Buenas tardes. Buenas tardes. A 1000 kilómetros de distancia de Galicia, parece que estará muy lejos. Tenemos países mucho más lejanos que sabemos mucho más. Pienso que la normalización lingüística queda todavía muy lejos y en este aspecto de la comunicación es importante el hueco que ha abierto el diario Nos entre las grandes cabeceras de la prensa gallega. Un diario en gallego, minoritario, sí, pero que algo está haciendo. Y me gustaría saber cuál es la producción en gallego y cuál es el número de lectores, porque son dos aspectos que se autoalimentan. Si no hay producción de lectores, pero si hay lectores en producción tampoco. Y finalmente, para la noción lingüística do galego, podéis responder en galego. Gracias. Perfecto. Pois non podo dicirche exactamente cal é o número de falantes. O que sí constatei é que
Como están a dicir, o galego estáse perdendo na escola, sobre todo, isto é consecuencia das leis. En Galicia non é un lugar no que se defenda a lingua de maneira como se fai aquí, quizáis porque sempre ha estado vinculada a que as persoas que falan galego eran de ámbitos máis pobres, entón avergonzábanse de falar a súa lingua. Ainda que isto perdeuse agora, os novos falantes non teñen esa formación en galego e non len en galego. Os pequenos, que son os fillos da miña xeración, é outra cousa. Eu espero que as novas xeracións cambien un poquinho, porque nós sí que lles damos libros en galego, sí que les ensinamos galego dende a cuna, dende o berce, de feito. Espero que vayan cambiando. Non podo dicirte o número. Sei que publicacións hai as que permiten os números das editoriais que son moi independentes e que se pasean, como ti dices, estánse a retroalimentar. Non sei se poderíamos entrar na web do Observatorio Galego da Cultura ou da Consellería da Cultura e ver, pero sei que o número de falantes se reduciuse, pois quizáis un 20% respecto á miña xeración. Eu non falaré en galego porque mi galego non é moi bueno. Eu falaré en castellano, pero respóndeme, fálanos en galego, comprendemos perfectamente. Toda tu exposición a mí me suena muchísimo con diferencias, en kilómetros de distancia, porque el tema de la lengua, que no es solo de las editoriales,
pues de Galicia. Eso no es ninguna casualidad. ¿Y qué quiero decirte? Que en Galicia, que se cambiasen las políticas lingüísticas no es ninguna casualidad si miras quién gobierna en Galicia, dejando de lado que el Partido Popular Galego es muy diferente del Partido Popular, llamémosle, nacional. Pero dicho eso, no deja de ser un regionalismo bien entendido, y la última vez que fui a Galicia, que fue este verano, pues digamos que por una tendencia de turista, fui de turista, no de otra cosa, pero cuando llegamos a Santiago de Compostela, pues una de las cosas que tenemos tendencia cuando vemos una facultad es entrar. Es una cuestión como otra, y entramos en la de medicina, y había unos carteles que estaban escritos en galego, pero te vuelvo a decir que para nosotros no es ningún problema, es problema hablarlo, pero no es ningún problema entenderlo ni leerlo. Y lo que decían aquellos carteles es que, o que quizá Alfonso le sonará por aquí, que es aquello de hacernos clase en gallego, porque en medicina no llega a 1% de las clases, menos del 1% de las clases, las que se hacen en galego, y que los que estudian pies pues llegaban a un 6%. Evidentemente que hay comparaciones y diferencias y cosas parecidas y diferentes, pero evidentemente que el tema de la edición de la lengua y de la literatura no lo puedes separar de la política, las políticas están muy vinculadas. De hecho, gran parte del actual proceso se inicia con el Estatuto de 2006, y luego algunos dicen, pero bueno, si los artículos que se tumbaron del Estatuto de 2006 cuantitativamente son muy pequeños, y es absolutamente cierto, y muchos dicen, pero si ni se los han leído, ni falta que hace. Es decir, lo que hicieron los que hicieron la sentencia del 2010, porque el mundo se tenía que acabar cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía del 2006, y funcionó durante 4 años. Y además, multitud de autonomías, y para citar solo dos, Valencia o Andalucía, hicieron sus estatutos calcándolo del catalán. Eso es fácilmente probable. Cuando hicieron el decreto, los artículos que cambiaron, lo que cambiaban era la esencia de la ley. Los que hicieron el Estatuto de Autonomía del 2006, me gusté más o menos, que esto no es el tema de aquí, tenían en la cabeza un modelo de España, que era un modelo de España claramente federal. O si quieren, de federalismo simétrico, pero marcadamente federal. Los que hicieron la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 fueron al meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión es la lengua. ¿Y qué hicieron? Pues se cargaron el tema de la inmersión lingüística, que podemos hablar y podemos matizar y podemos... pero no se ha de olvidar qué implica la inmersión lingüística, ni se ha de olvidar cuál es la lengua débil en este país. Quizá en Galicia más, pero en este país también. Es decir, yo tengo ya una determinada edad y él también, y nosotros venimos de la diglosia pura y dura. Pero no del castellano, no, que a veces parece, no, la diglosia en catalán. A mí me hicieron inmersión lingüística, pero en castellano. Y, como yo digo siempre, aquí no hay ningún catalano hablante. Quizá tenemos un acento que no gusta. Pero yo no conozco a nadie aquí que no conozca el castellano y que no lo hable bien o mal. Sí que conozco mucha gente que ha vivido aquí 30 años y quizá al final ha dicho buen día, que tampoco cuesta tanto, porque esto no es euskaldun, es decir, que pasa un poco como el galego, que no es euskaldun. Si estuviese en Bilbao, pues no te diría hablar en euskadi porque no entienda. Perdón, no hablamos en euskera porque no entendería un carajo. Pero sí que todo lo que has explicado, digamos que la música me suena con elementos diferentes, y desgraciadamente la situación de Galicia pues es mucho peor que la que hay aquí, aunque la nuestra no sea excepcional. Porque yo cuando oigo estos discursos fatalistas del catalán se está acabando, en una generación desaparece, pues digo, escucha, cuando yo era pequeñito, pues es que no había prácticamente
posibles y ser máximo respetuoso con todas las lenguas, pero entiendo que en Barcelona y en Cataluña pues el catalán ha de jugar un rol relevante en todas las escalas lingüísticas, porque si no... Si no es aquí, ¿dónde? ¿Hasta dónde está la universidad? Sí, la mía es Universidade de Vigo, es el nombre institucional, es Universidade tamén. E non vamos chamar a universidade, por mucho que les queran, porque o nome da universidade é universidade. E o que estabas a dicir das diferenzas entre o rexurdimento, pode ser que sí, nós tivemos o rexurdimento culto, que o de Murguía, o de Pondal, etc., porque é poesía culta, pero tamén tivemos o rexurdimento popular, porque sobre todo a poesía de Rosalía de Castro, que é a que o inicia, é popular. Entón, sí que para nós quizáis ese diferente, porque ademais empezar a recoller nos poemarios de quizáis autores cultos toda a poesía que se había visto relegada ao ámbito familiar. Entón, creo que o rexurdimento ali é un pouco diferente. Para nós o rexurdimento sí que supón a volta do popular ao espacio público. O que decías de que non só é nacionalismo, quería puntualizarlo porque eu penso mesmo. Non digo que o galeguismo non sexa nacionalismo, pero non só é iso. É a defensa dunha lingua, é a defensa dunha cultura, é a defensa de un país. De un país que non ten por que ser un Estado. Ese é o problemático, quizáis, cando falamos de galeguismo como quizáis un movimento nacionalista. Para min é ese. Eu defendo o galeguismo no ámbito da cultura, por outra banda tampouco ten nada que ver que eu sexa anarquista e que non me importen nada os estados, pero sí que creo que non só é nacionalismo, é outra cousa. O que quería tamén señalar é que estábamos a falar de que quizás que é porque goberna en Galicia, e sí, é porque goberna en Galicia, e tamén é porque históricamente en Galicia non pasou o que pasou aquí. Ali non tivemos CNT, aquí houve CNT. E históricamente sempre ha sido un país de dereita, sempre ha sido un país bastante, digamos, aplastado, por probablemente non existieron as colectivizacións, que habría estado moi bien e que quizás habría cambiado bastante la cosa. Lo que sí que hai son grandes terratenientes. Entonces, creo que son por causas históricas. Estas causas históricas son o que nos ha levado a situación actual. Sin embargo, cando falas dos anos 90, sí que vexo que é o mesmo. É a mesma recuperación que se fixo en Galicia, é a mesma que estivestes aquí. Pero claro, estos son os fillos da transición, da denominada transición. Son os fillos dos anos 90 e son as nosas xeracións. Quizáis a miña é a última, ou quizáis a do Alfonso, non o sei, pero era un ambiente diferente e, como dicías tamén, no 2010 é o mesmo que sucede en Galicia. No 2010 hai un cambio bastante grande que fai que as cousas empecen a ser diferentes. Por último, sí que quería señalar lo del catalán en Valencia. Es verdad, el Valencia un pouco se diferencia, pero políticamente sí lo hace. Nós tamén temos unha banda de galeguistas que pretenden que o portugués e o galego sexan outra vez, como eran na Idade Media, pero a verdade é que son linguas diferentes e que, aunque sean moi próximas, non son dialectos, son linguas. E logo, por outra banda, o único que me queda por comentar é que quizáis o que ali sí que ocurre é que nos povos todavía estáse a falar galego. En esos povos sí que hai persoas que non falan castelán. Eso é un problema cando van ao médico, cando van ás grandes cidades, porque hai nas grandes cidades, en certos lugares, non pasa isto. Compostela, onde ti estiveches de vacacións, é moi diferente. Compostela é a cuna do galeguismo, é a cidade onde máis galego se fala, onde máis se ve esa percepción. Pero Coruña non é así. É pouco máis que engadir. Pues muy bien, si no hay ninguna pregunta más, solo queda una cosa, que es darle un aplauso a Rocío otra vez por el gran trabajo que ha hecho. Y muchísimas gracias a los asistentes a esta nueva conferencia, y próximamente las posteriores conferencias serán enviadas por la lista de distribución de correo. Muchas gracias.